Muy buenas tardes, hermanos. Hoy día, mes de febrero, nosotros tenemos nuestro culto para la tarde de domingo, así que comencemos con un momento de oración. Padre nuestro, te damos las infinitas gracias, todo lo que hace por nosotros, todo lo que ha hecho y todo lo que hará. Bendice, Padre, a nosotros que podamos ser hijos en tus manos, instrumentos para que tú puedas tocar muchas vidas más. Gracias, Padre, por su paciencia con nosotros y pedimos, Señor, que siempre esté en control de todo. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bueno, yo he contado que yo estaba en la Fuerza Aérea. La razón por qué estuve en la Fuerza Aérea es porque cuando yo salí del liceo, e incluso yo había mandado una carta para buscar en la escuela, era como escuela naval, para la escuela de la guardacosta, y no llegando a la carta de disertación, mi hermana mayor conocí, era una de sus, otro profesor que trabajaba con ella, su marido era mayor en la Fuerza Aérea, y ella hablando conmigo, etcétera, con mi hermana mayor, se convenció, por hecho ella era la influencia para que yo fuese, para inscribirme, para estar en la Fuerza Aérea, así que todo fue por la influencia no tanto de publicidad o ganas mías, etcétera, sino la influencia de un familiar, ¿cierto? Mi hermana mayor. Yo me acuerdo una vez, yo también tomé un curso de buceo y la verdad es porque mi papá, que también había estado mucho con agua y todo así, con su propia lancha, etcétera, hablando conmigo, dijo, hijo, vamos, nosotros dos, vamos a ir a un curso de buceo, así que me acuerdo cuando yo estaba como, yo creo que en octavo, primero medio, por ahí, tuve un curso de cómo bucear con estanque, cierto, de agua, todo por la influencia de mi papá que quiere hacer algo conmigo. Puede hablar de otras cosas, hay algunos que han tratado de influenciarme, pero sin éxito. Mi hermano mayor es drogadicto, tratando que yo fuese en el mismo camino, no lo hice, no accedí a su influencia. Pero sí llegué a conseguir otro trabajo porque mi polola en ese tiempo iba a solicitar un trabajo en una entrevista y me pidió que yo acompañara y yo fui con ella y al final yo también postulé lo mismo y ella no fue aceptada, pero yo sí. Así que por influencia de varias personas, mis padres, hermanos y hermanas, polola, etcétera, uno llega a ser influenciado, a tomar decisiones en la vida. Entonces, es un hecho de que mucha de la conducta tuya y mucha de la conducta mía tiene que ver con gente que nos han rodeado desde chicos, que han ejercitado influencia sobre nosotros. Entonces, ahí viene la influencia tanto de los papás sobre sus hijos con los dichos, hijo de tigre, tal palo, tal astilla, la fruta no cae muy lejos del árbol, como siempre menciono esos dichos, porque hay una influencia no tanto por la ADN, que hemos recibido mamá y papá, sino que por su conducta, por sus palabras, por sus actitudes, día tras día en nuestro hogar. Así que hoy día yo quiero comenzar un breve estudio del libro de Nehemías. Si tenéis su Biblia a mano, vamos a leer los primeros 11 versículos, porque vamos a ver la historia de este hombre. No era un pastor, no era un sacerdote, no era un profeta, era un hombre de trabajo, así que una persona cotidiana, digamos, pero Dios lo levantó para hacer una gran obra allá en Jerusalén y vemos de que él tenía ejercitado después mucha influencia sobre toda la nación de Israel. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció el mes Quisleo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad ahí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento a tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche,
por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos, preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecares, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volvieres a mí y guardares mi mandamiento y lo pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuese hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, lo cual redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, Jehová, esté ahora atento a tu oído a la oración de tu siervo, a la oración de tus siervos, quienes deseen reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo, dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero del rey. El copero del rey era Nehemías. Ahora, la historia es lo siguiente, ustedes ya saben de que en el año 721 a.C., ya Israel estaba dividido entre el reino del norte y el reino del sur, Israel del norte, Judá del sur, 10 tribus versus 2, y resulta que por sus pecados, por haber alejado de Dios, Dios llevó primeramente el reino del norte a esclavitud en Asiria. Después, más tarde, como en el año 606 más o menos antes de Cristo, el reino del sur de Judá también, igual como su hermana, ya también fue llevado a esclavitud allá en cautividad, allá en Babilonia. Y ahí estaba ya por 70 años, pero durante estos 70 años Babilonia fue conquistado por Persa, y ahora Persa es la potencia mundial. Persa está en control de todo esto. La ciudad de Jerusalén derribada, digamos así, que todo su templo destruido, también vemos de que sus muros y todo esto. Y ahora los cautivos, que ya uno de ellos se llama Nehemías, y Nehemías llegó a subir su rango hasta ser copero del rey de Persa. Y el copero era técnicamente la persona que probaba el vino antes de pasarlo al rey para asegurar que no está envenenado, así que tenían que tener veneno. Entonces era guardaespaldas, pero más que guardaespaldas, era confiante, de todo tipo de cosas, pero una posición muy alta, mucho privilegio. Pero también mucho cuidado, porque en ese tiempo los reyes, los emperadores, ¿sí?, ellos tenían mucha paranoia de que alguien quería quitar su vida para tomar su puesto. Entonces en ese momento el rey de Persa tiene un copero que es judío, que se llama Nehemías, y Nehemías está conversando con algunos, porque algunos judíos quedaron en la tierra, y dice, ¿cómo están mis compadres? ¿Cómo están los que están allá en la tierra de Israel, en la ciudad de Jerusalén, ¿cierto?, la capital de todo el... Y dije, mal, súper mal, está aquí, no tiene protección, está con esto porque los muros están derribados, y etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver que Dios va a traer de 3 vueltas a la ciudad de Jerusalén, en ese tipo de Babilonia, de Persia en ese caso, pero en este caso necesitaba construir el muro. En otro caso va a ser haciendo el templo de nuevo, que así en otro de los profetas menores habla de esto, lo que iba a suceder en Ageo. Pero aquí está hablando sobre alguien que escuchó que hay una situación muy mala, y él lloró, ayunó, oró, porque muchas veces ¿qué hacemos? Wow, eso es muy mal, alguien debe hacer algo al respecto. Pero no Nehemías. Nehemías dice que yo quiero hacer algo, no puedo dejar que mi pueblo, mi ciudad y todo eso está así en la frente. Entonces así se dice, un dicho que he escuchado muchos años atrás en Estados Unidos, que todo lo que sucede, sube o baja, depende del liderazgo. ¿Okay? Entonces el liderazgo es algo tan importante porque hay mucha energía, hay muchas personas, hay ovejas, lo que quiere llamarlo, pero necesitamos a alguien que puede coordinar la obra, dar la misión y incentivar, motivar, dar instrucciones y seguir para asegurarnos que sucede la obra. Entonces en esto vemos la necesidad de liderazgo.
Moisés era un líder, ¿cierto? No estaba siempre contento, no estaba todo siempre por su propia voluntad, pero estaba guiando como 2,5 millones de personas. Y lo que él hizo es, él preparó su sucesor que se llamaba Josué. José también fue un buen líder, también llevando a los judíos a entrar en la Tierra Santa. El problema con Josué es que no preparó su sucesor. Cada líder debe estar pensando, ¿quién me va a seguir cuando ya no estoy? Entonces, en Jueces 21-25, por el hecho que Josué no había preparado un sucesor y Josué ya está al fin de su carrera, digamos, como líder de los judíos, mira lo que dice en el libro de Jueces 21-25, también al principio de Jueces, el fin dice que no había profeta, no había juez en ese tiempo, y dice que cada uno hacía lo que bien le parecía, así que anarquismo. Por el hecho que no había un líder para tomar la rienda, es decir, vamos adelante. Hasta la llegada de Samuel, el primer juez, era profeta y el primer juez que Dios levantó, un líder de verdad, ¿ya? Entonces, como dice Mateo 9, versículo 36, que Dios o Cristo vio a la gente como ovejas que no tenían pastor, desamparadas. Hoy en día vivimos en una sociedad donde hay una gran falta de liderazgo en cuanto a los que están tomando las decisiones que afectan a todos nosotros. Entonces, como yo mencioné en nuestro mensaje de la mañana del Salmo 22, 23, 25 del gran pastor de las ovejas, que Dios siempre utiliza ovejas para describir su pueblo, o seres humanos en general normalmente, y resulta que ellos necesitan a quien seguir, pero sabemos que ovejas también pueden caer en lo que es seguir la persona equivocada. Hay una historia muy triste en mi vida, en 1978, cuando en la noticia de Estados Unidos había una secta que estaba siguiendo a un hombre que se llamaba Jim Jones, y él se fue de Estados Unidos a un lugar remoto en Sudamérica, y resulta que él influenció a todos a una secta de los últimos tiempos, y él dio a todos ellos de quitar sus vidas masivamente. Así que había como 918 personas que se suicidaron bajo la influencia de un líder de secta. Así que gente puede seguir la persona equivocada. Por hecho, Europa está diciendo, nos falta en el mundo un líder, sea Dios o el diablo, nosotros vamos a seguir. Y yo sé, la Biblia nos muestra que el líder que va a levantarse en Europa es el mismo anticristo. Eso es lo que va a venir para unir todo el mundo que está en todo ese tiempo de caos, y vemos que está muy, muy cerca. Así que la responsabilidad de un guía, de un líder. También vi algo muy triste cuando estaban en Estados Unidos, en una iglesia en Las Vegas, que resulta que había una base en Nellis, allá en Las Vegas, de la Fuerza Aérea. Ellos es el hogar de los Thunderbirds. Thunderbirds era un grupo de pilotos, en ese caso parece que era el F-16, algo así. Y hay un líder y los demás tienen que seguir, pero si se equivoca, y en ese caso el líder a toda velocidad mal calculó su vuelta, y en vez de hacer una vuelta así, pegó a la tierra a todo full sin frenar ni nada, ¿cierto? Obviamente se murió, pero había como 4 o 5 otros aviones siguiendo a él, y cada uno de los pilotos de ese grupo se murió porque estaba siguiendo lealmente, fielmente a su líder, con su confianza de sus vidas en sus manos. Entonces, Nehemías es el ejemplo en la Biblia, un ejemplo de un muy buen líder. Y él vio las necesidades, los muros en ruinas, la falta de protección del pueblo. Él hizo algo al respecto. Como yo dije, en comparación a muchas veces hay gente que tiene un problema y dice, alguien tiene que hacer algo al respecto. Y cuántos de nosotros somos más, nosotros más estamos quejándonos de siendo parte del problema en vez de parte de la solución. Entonces, en primer lugar, como yo voy a tocar ese tema del liderazgo hoy, quizás los otros domingos, ¿qué es el propósito del liderazgo? Yo he dicho en muchas ocasiones, pero voy a repetir un poco de repaso. Pero dice que el propósito del liderazgo es influencia. Si yo defino influencia, la definición de liderazgo es influencia. ¿Okay? ¿Qué es un líder? Un líder es alguien que está influenciando
para cambiar conducta, actitudes, etcétera, de las personas que están siguiendo a tal persona. Algunos líderes legítimos, otros no tan legítimos, pero es como una batería en su auto. Si tiene batería en su auto hay dos polos, ¿cierto? Uno es el positivo y otro es negativo. Yo sé, toda la gente en una clase, piense cuando los colegios estaban presenciales, ¿cierto? Y hay todos los niños allá, en todos los jóvenes o todos los niños en la clase hay 3 personas que se puede usar con la batería. Hay gente que son influencias positivas para los demás, hay otros que más influencias negativas para los demás, y después los demás son los seguidores a los influenciadores. Entonces yo veo que ese pasa en familias, hermanos mayores drogadictos influencia con o sin querer a sus hermanitos que también muchas veces siguen el mismo camino. Muchas familias pueden decir que el mayor, después el menor, etc., todos siguiendo el mal camino. Una hermana mayor que está en promiscuidad, ¿cierto? Que está viviendo una vida muy mucha inmoralidad, etc., y muchas veces las hermanitas de ella también siguen en el mismo camino. Yo he escuchado niñas de 5 años hablando y absolutamente igual con la mamá, así que pienso que estoy escuchando a la mamá hablar con los mismos expresiones, dichos, tonos y todo igual, porque, como dije, tal palo, tal astilla. Nosotros como papás tratamos de influenciar con nuestra boca, pero más nosotros estamos influenciando con nuestras vidas. Entonces, el mundo tiene otro concepto. El mundo está andando buscando puestos, títulos, autoridades. Quiero ser el jefe, quiero ser alguien con posesión, pero en ese caso muchos prefieren ser líderes, porque ¿qué es la diferencia entre un líder y un jefe? Un jefe manda, un líder influencia. Entonces la diferencia entre un guaso y un pastor. Así que hace un guaso cuando está trabajando con ganado, ¿cierto? Así está empujando, empujando, ese es un guaso. Pero el pastor, si hace esto con las ovejas, las ovejas van en cada dirección diferente. Así que el pastor tiene que estar adelante que las ovejas están siguiendo, en comparación con un guaso que está así. Y yo sé que aunque usen el término pastor, hay muchas iglesias donde él que es el encargo de la iglesia, el obispo de la iglesia, es más un guaso que un pastor, ¿cierto? Está mandando, está exigiendo, etcétera, etcétera. Ahora, vemos que Dios por algo, Dios es nuestro buen pastor, gran pastor, príncipe de los pastores, pero como príncipe de pastores. El pastor debe ser el que dice, por ejemplo, en 1 Corintios 11, versículo 1, cuando Pablo dijo, sígame mientras que yo sigo a Cristo. Así que en ese sentido, el propósito del liderazgo siempre es una persona que está adelante. Ahora, yo he conocido muchos jóvenes pastores, he preparado a muchos jóvenes pastores, y muchas veces el gran riesgo y la gran tentación de un joven pastor es quieren prestigio, quieren importancia, quieren sentir autoridad, quieren recompensas monetarias, quieren incluirse en los círculos especiales, quieren que la gente le dice a ellos en el centro, rabí, ¿cierto? Cuando llega ese ministerio, en vez de ese puesto, este ministerio llega a la cabeza. Y he visto pastores jóvenes que yo mismo he preparado, que yo he visto, ¡pum!, llega a la cabeza, mira, yo soy obispo tanto. Ahora, entonces, ese no es liderazgo, o por lo menos no es buen liderazgo. Dice en Zacarías, por favor, en Zacarías capítulo 11, Zacarías como el penúltimo libro del Antiguo Testamento, y Zacarías capítulo 11, versículo 4. Así ha dicho Jehová mi Dios, apacienta las ovejas de la matanza. Está hablando de los reyes, no está hablando de pastores como por el Nuevo Testamento de la iglesia, no está hablando de la iglesia. Está hablando de los líderes que Dios quería que ellos tuvieran entre los profetas, sacerdotes y reyes. Entonces dice, así ha dicho Jehová mi Dios, apacienta las ovejas de la matanza, a las cuales maten sus compradores y no se tienen por culpables. Y el que las vende dice, bendito sea Jehová porque he enriquecido, ni sus pastores tienen piedad de ellas.
Por tanto, no tendré ya más piedad de los moradores de la tierra, dice Jehová, porque aquí yo entregaré los hombres cada cual en mano de su compañero, en mano de su rey, asolarán la tierra, y yo no los libraré de sus manos. Apacenté pues las ovejas de la matanza, esto es, a lo pobre del rebaño, y tomé para mí 2 callados, al uno puso por nombre gracia, el otro ataduras, y apacenté las ovejas, y destruí a 3 pastores en un mes. Pues mi alma se impacientó contra ellos, y también el alma de ellos me aborreció a mí. Y dije, no os apacentaré, la que muriere, que muera, y la que se perdiere, que se pierda, y la que quedara, que cada una coma la carne de su compañera. Entonces, en otra palabra, está hablando de que los líderes en el tiempo de Israel no estaban apacentando a las ovejas, estaban apacentando a sí mismo. También parece en Jeremías o Ezequiel habla lo mismo. Entonces Dios se quedó muy disgustado con ellos porque ellos no tenían importancia. Es como hoy en día muchas veces alguien llega a un puesto y la idea de las autoridades es buscar el bien del pueblo, pero después se escucha que no está aprovechando lo que está bajo su cuidado, tanto en iglesias, tanto en el gobierno, tanto en empresas. La gente dice, qué bueno, llegué a un puesto, ahora yo voy a recibir los beneficios. Eso no es la idea de Dios. ¿Se acuerdan cuando Cristo está diciendo, el que quiere ser mayor, que sea el siervo de todo? Y Cristo lavando los pies de todo, diciendo que como lo ha hecho con ustedes, ustedes lo hacen los demás. Nunca fue la idea de Dios y poner grandes obispos que están mandando, exigiendo, besando las manos, besando los pies. Así. No, la idea es, Dios quiere levantar personas que por integridad de su vida están llevando las personas. Entonces, en ese sentido, en el libro de Ezequiel 34 o Jeremías 23:1, cada uno de estos son los donde está retando a los pastores. Pero acuérdense, los pastores en estos 3 pasajes, en Zacarías, Jeremías, Ezequiel, está hablando de los reyes de Israel, tanto los sacerdotes, tanto los profetas, está hablando de ellos en el sentido de que ellos tienen la responsabilidad del liderazgo de traer el pueblo de Israel el buen camino. Pero en vez de llevar a ellos en el buen camino, estaba más aprovechando de ellos y dice que Dios iba a pedir cuenta a ellos. El pasaje que leí ahí en Zacarías era algo bastante fuerte en cuanto al disgusto de Dios en sus líderes. Ahora, entonces, hay gente como, por ejemplo, hay gente que tiene posiciones pero no son líderes. Entonces, ahora, número 2, ¿qué es la prueba del liderazgo? La definición del liderazgo es influencia. La prueba del liderazgo es lo siguiente, si alguien está siguiendo. Por ejemplo, yo puedo ser un buen líder, pero estoy mirando allá y no hay nadie, es que no estoy influenciando a nadie. Porque hay gente bíblica, hay gente cristiana, hay gente que son muy maduros, saben todo lo que dice la Biblia, pero no tienen influencia sobre nadie. Entonces la idea es decir, no solamente que sepamos la palabra de Dios, que aplicamos la palabra de Dios, que vivamos la palabra de Dios, que tengamos integridad, pero la pregunta es, ¿estoy influenciando a unos? Es decir, la Biblia dice que somos, no debemos ser, somos sal y luz. Sal hiere, ¿cierto? Ya sal en una herida, ¿cierto? Arde, pero sal también produce sed. Y yo creo que ese es el sentido. Somos la sal de la tierra. Mi acción, mi vida debe producir sed espiritual. Luz a veces está molesta cuando alguien en la noche prende la luz en el dormitorio. ¿Quién prendió? ¿Cierto? Pero también luz es algo necesario para que podamos ver el camino en cuando todo es oscuro. Y resulta que de repente estoy en la iglesia y yo apago todas las luces antes de irme y después, ¿dónde estoy? Menos mal, yo sé que hay 7 grados para bajar después de apagar las luces. Luces son importantes para no tropezar. Salmo 119 y 105, lámpara es a mis pies tu palabra. Pero resulta que debemos ser sal y luz. Mi vida personal, mi vida, debe producir la sed espiritual en las personas. Alguien debe decir, oye, yo veo que no eres como los demás, que tú eres muy diferente, bajo tensión, cuando las cosas no andan bien, etc. Dios a veces permite que pasemos dificultades para que la gente pueda ver cómo un hijo de Dios reacciona en lo malo, no solamente en lo bueno.
y resulta que debemos producir una sed en la gente, y también la parte de mi palabra, de parte de mi conocimiento, soy la luz para dirigir la gente hacia Cristo, sal y luz. Entonces mi pregunta es a los que están escuchándome: ¿eres un líder en tu hogar? ¿Qué influencia ha tenido en tu lugar? ¿Qué influencia ha tenido en tu comunidad? ¿Qué influencia tenía en la oficina? ¿Qué influencia ha tenido en la iglesia? Entonces, muchas veces la influencia que padres y otros tienen no es para bien, sino para mal. Una vez mi pastor fue a visitar una casa de un hombre y el hijo estaba sentado al lado. Y de repente el pastor dijo al hombre, Señor, no quiere recibir a Cristo porque si no, la consecuencia eternamente es separado de Dios en el infierno. Y el papá dijo así con medio una sonrisa: no importa. Yo prefiero ir con mis amigos al infierno. Y el hijo, que de como 12 años, estaba ahí escuchando. Y después el pastor miró hacia él, el hijo dijo: si mi papá quiere ir allá, yo también. Imagínense, la influencia del padre que ahora dice que no, si mi papá piensa que es bueno ir al infierno, yo también quiero ir al infierno. Esa es la influencia que tenía. El papá era líder, pero no era una influencia para bien. Entonces, y vemos la rebeldía de nuestros días. Toqué el tema en el mensaje de miércoles, pero vemos que hoy en día de que la rebeldía que viene de resentimiento es contagioso. Un campamento, me acuerdo, hemos tenido un muy buen campamento, muchos jóvenes interesados en aprender la Biblia y entregar su vida al Señor, pero hay 1, 2, 3 jóvenes rebeldes, que ellos fueran invitados, mayormente la mamá quería que cambiaran ellos, pero en vez de ellos siendo cambiados por el campamento, ellos estaban influenciando, y de repente en vez de 3 rebeldes había 6. Más tarde había como más, así que la influencia va en 2 direcciones, para bien o para mal. Entonces, eso es lo que yo llamo la presión de pares. Es decir, que un joven no quiere ser diferente y tiene la tendencia de ceder a hacer cosas que individualmente nunca lo habría hecho, pero la influencia del grupo. Finalmente, ¿cómo es el resultado del liderazgo? La definición de liderazgo es influencia. La prueba de influencia es si alguien me está siguiendo. Pero ¿cómo es el resultado del liderazgo? Y esto depende en tu carácter, en tu formación, en tu integridad. Acuérdase, van a seguir más tus actitudes y tu conducta que tus palabras. Así que yo escuchaba gente que dice: hijo, no haz lo que yo hago, haz lo que yo digo. Pero el niño va a aprender de hacer lo que uno hace. Entonces, en el libro de Hebreos capítulo 13 y versículo 7, la Biblia está hablando sobre la importancia. Dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Entonces, esa es tanto la responsabilidad del líder como la responsabilidad del seguidor. ¿Okay? Cada uno de nosotros tenemos la tendencia a seguir. Y si yo voy a estar siguiendo, hablamos de la palabra mentor. Un mentor es una persona que tiene influencia sobre mi vida. Entonces, si eres joven escuchando el mensaje, ahora afuera de sus papás, quizás afuera de su pastor, pero si hay alguien más que va a tener influencia en tu vida, un mentor, una persona que va a estar chequeándote cómo han avanzado la vida, asegúrate que esa persona vive el mensaje que está dando, ¿cierto? Si alguien está recién casado, no debe estar buscando ayuda de matrimonio a personas que han sido divorciados 2 o 3 veces. Debe buscar a alguien, mira, alguien que se ha casado y sigue casado, ¿okay? Alguien que ha llevado muchos años en matrimonio, que han podido. Por eso los curas no tienen la experiencia de decir que mira, sígueme a mí porque mi matrimonio, no, porque nunca has sido casado. Ahora, no digo que uno tiene que estar casado para ser mentor, pero muchas veces hay que ver cómo es la conducta. Así dicen Hebreos. Dice, los jóvenes deben cuidarse a quién está siguiendo. Dice, por ejemplo, en Amós 3:3, ¿andarás 2 juntos si no estuviese de acuerdo? Entonces nosotros debemos ver de que muchas veces hay jóvenes que andan con un grupo y empieza a actuar con el grupo, a hablar con el grupo, etc.
Yo hablé una vez que estaba en la Fuerza Aérea al lado de gente de otro estado, con otro acento, y cuando yo volví a mi casa, mi hermana me dijo, David está hablando como alguien de otro estado, como Georgia. Y es verdad, porque había tanto con él, la influencia de él, su forma de hablar, le estaba pegando. Pero yo también conozco jóvenes que han sido criados en una iglesia, todo bien, pero de repente tienen un grupo de amigos que usan garabatos, que sus valores no son son muy groseros, etc. Y al final, después de mucho tiempo juntos, sin querer, el joven empieza a hablar así en el hogar, los papás están asombrados. Hijo, ¿qué pasa? La influencia. Mis hijos fueron a la escuela de música, había cierta convicción, etcétera, de música en nuestro hogar, pero después mis hijos aprendieron a escuchar cierta música del mundo. ¿De dónde? Por la influencia de sus amigos que estaban en la escuela de música. Entonces nosotros vemos de que nosotros debemos ser líderes y también debemos tener una vida digna. Por eso, ¿cómo puedo saber que yo puedo ser un líder positivo, no negativo? Un líder que está influenciando para Dios y no en contra de Dios. Si tengo un mensaje digno de recordar, si tengo una vida digna de considerar, si tengo una fe digna de imitar. Si sabe que mientras muchas iglesias andan buscando mejores programas, Dios anda buscando mejores personas. Dios está buscando gente de integridad que puede influenciar. Puede ser gente que sepa mucho la Biblia, pero su vida no es consecuente. Puede ser gente que no tiene buen testimonio. Puede ser que hay gente que no son muy responsables en cumplir. Puede ser personas que son muy confusos en su manera de pensar. Y aunque ellos de repente dicen, pastor, aquí estoy, yo quiero tener, pero muchas veces hay que ver todo lo demás antes de poner como líderes en frente de las personas. Entonces, cuando Dios está buscando una persona, mire lo que dice Lucas capítulo 16. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará en lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Etcétera. Entonces está diciendo este pasaje de que nosotros somos responsables ante Dios. Antes de ser líder, yo soy responsable ante Dios de tener una vida consecuente, una vida de fe, una vida responsable, una vida fiel. Ahí necesito ser fiel y responsable antes que yo quiero tener influencia sobre otras personas. Entonces, en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 hasta 13, cuando habla de los requisitos de un obispo. Si alguna anhela obispado, bueno, obedecea, qué bueno, un aplauso, pero es necesario que sea irreprensible, más allá de acusación. Después hay varias cosas. Después habla del diácono también, que no sea esto y aquí, etc. Así que uno dice, oh no quiero dejar o otra cosa. No, uno puede ser salvo y participar en ciertas cosas, pero no debe ser líder. Por eso Pablo levantó la vara para alguien que va a estar en una posición de liderazgo sobre niños, sobre jóvenes, sobre hermanos, aún en la música, lo que sea. Debe tener una vida que es consecuente para que se puede entonces ser el líder que Dios quiere utilizar. Entonces, 2 de Timoteo 2:2, miren lo que dice Pablo a Timoteo. Y dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. ¿A quién? Hombres fieles, que sean idóneos para que enseñar también a otros. Es decir, una cadena aquí, pero una cadena de responsabilidad, una cadena de integridad, una cadena de que mi vida es decir, no soy perfecto. Si uno tiene que ser perfecto, olvídalo. Pero por lo menos uno debe decir que yo en mi vida estoy tratando de seguir al Señor lo mejor posible. Sigue mi ejemplo mientras que yo sigo al Señor. No sigue lo malo, pero sí sigue por lo menos mientras que estoy siguiendo al Señor. Dice Hebreos 13, versículo 7. Entonces, el liderazgo se puede aprender. A veces dice, los líderes nacen. Puede ser que por personalidad o otra cosa, pero un buen líder se hace. Es decir, que comienza con una persona que su vida es digna, etc. Vive abiertamente su fe y va a tener influencia. Y ora al Señor que el Señor puede traer gente que va a ver lo que es genuino. Yo creo que
El problema con la crisis de los evangélicos hoy en día es esa razón. Es la razón porque hay mucha hipocresía, mucha inconsecuencia, mucho hablar y no practicar, mucho padre gaticas. Entonces el mundo anda buscando, como dijo los griegos, ¿cierto? A Felipe dice, señores, quisiéramos ver a Jesús. Okay, está hablando literalmente de Jesús. Pero yo creo que eso es lo que el mundo hoy en día, la iglesia no va a avanzar, la iglesia no va a influenciar, mientras que nuestra vida como cristiano es tan igual como resolvemos. Así que se pierde la atracción de la luz cuando están poniendo la ampolleta ya entre el barro, después no va a mostrar mucho. Y eso es lo que está diciendo la importancia de alguien como Nehemías, que era un líder. Pero por todo esto vemos, su primera cosa era llorar, orar, ayunar, tomar responsabilidad, poner su vida en riesgo, pidiendo permiso al rey y empezando a tomar liderazgo para hacer la obra de él. Entonces, de nuevo, Dios está buscando líderes que van a hacer una diferencia. Dice el libro de Ezequiel 22, dice... Versículo 30, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo haya. Anda Dios buscando líderes que va a ponerse en la brecha, que va a ponerse en la distancia entre Dios y el hombre, buscando a alguien, y no hubo. Por eso Dios llevó a ellos a la cautividad. Nosotros en la iglesia, no piense que es el pastor que debe ser el líder. Todos podemos ser líderes en el sentido de influencia hacia todo. En 1 Crónicas, capítulo 4, versículo 10, nosotros tenemos esa famosa oración de Jabes. Voy a leerlo, 1 Crónicas 4, 10. Y dice, e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieres bendición, ensanchares mi territorio, si tu mano estuviere conmigo y me libraras de mal, para que no me dañe, y le otorgó Dios lo que pidió, lo que dice, ensanchar a mi territorio. Hermanos, ¿por qué no pide a Dios, Señor, ábreme ese liderazgo que tengo? Yo quiero ser un líder y influenciar muchas personas para Cristo. Esa es una linda ambición. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, es una linda ambición santificada. Pero piénselo. ¿Es mi vida digna de ser imitada? ¿Estoy por influenciar gente para bien o no para bien? Nosotros vemos de que había una camisa una vez que yo vi, dice el letrero de la camisa, dice, no me sigues a mí, yo también estoy perdido. Me acuerdo una vez yo estaba en una población en La Serena, estaba saliendo de esa población hay un semáforo. Entonces yo llegué y estaba atrás como unos 4 autos, y 4 autos, yo pensaba que los 4 autos esperaban el semáforo, estaba rojo, después se puso verde y ningún auto movió, entonces toca la bocina, etcétera, se puso rojo de nuevo, no sabía qué estaba pasando, después cuando llegó verde de nuevo, nadie movió de nuevo, etcétera, etcétera, después me di cuenta, todo estaba estacionado aquí porque había una panadería y ellos están todos salidos de su vehículo comprando panes, aquí estoy esperando, así que cuidado a quién está siguiendo, si está parado o si anda siguiendo. Pero también la gente anda buscando a quién está liderando, asegura que tú también tienes una vida para ser seguida, si no, ¿por qué no? Yo estaba en Santiago una vez con un amigo que era pastor en ese tiempo y él tenía su auto y Santiago tenía una situación un poco como lo que tenemos acá en Iquique en las mañanas, donde el tránsito cambia de dirección, depende de la hora. Y él estaba ya en las avenidas principales de Santiago, cuando de repente se dio cuenta que no era el horario para ir la dirección que era. Así que de repente él vio como 6 o 8 autos viniendo en contra de él, y él está así, y estaba con los 8 autos, todos viniendo, así que él toma el primer calle a la derecha y salió. Y yo estaba sentado en el asiento atrás sin saber lo que está pasando. Después, todo asustado, pero salimos y mirando atrás había 3 autos siguiendo a él. Así que él estaba perdido, estaba en contratránsito y 3 otros autos santiaguinos también estaban siguiendo a él. Ahora, nosotros sabemos que Nehemías era un hombre digno de ser un líder y cumplió su liderazgo bien. Que sea él un ejemplo para nosotros en la semana que viene de hablar cómo puedo yo ser un instrumento en la mano de Dios para influenciar colegas, familia,
amigos para la cosa del Señor. No hay ninguna razón porque en cada uno de nosotros hemos traído gente a los pies de Cristo para que ellos conozcan al Señor. Todos nosotros no estamos viviendo en una isla, aunque estamos, como yo he dicho, la palabra de Dios no está presa, así que no importa si están encerrando en casa, etc. Cada uno de nosotros tenemos un círculo de influencia. Si tenemos un círculo de influencia, eso significa que cada uno de nosotros debemos ser un buen líder, trayendo gente a Cristo. ¿Okay? Oremos. Padre, nuestro deseo es que tú seas nuestro guía, nuestro líder, que estamos siguiendo siempre a ti, pero también ayúdanos, Señor, también, como Pablo dijo, pidiéndole a gente seguir nuestro ejemplo. Pero, Señor, eso significa que cada uno de nosotros debemos tener un ejemplo para que el mundo pueda seguir. Ayúdanos a ser responsables, consecuentes, en esa ambición de ser ampliando nuestro liderazgo en este mundo por ti. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.